me animé a ir la única vez. Duramos 5 días, hermanos, en el camino. 5 días. Y la troquita que llevábamos se calentaba. Entonces, nos fue bien, hermanos. Tanto que el compañero que llevaba se desanimó y luego ya decía que si, ¿por qué no la dejábamos ahí? Que al cabo venía la grúa. Total, al último llegamos a un ranchito, ya que habíamos pasado la frontera, llegamos a México y nos dijeron que había un mecánico buenísimo, esos que no fallan. Y wow, ¿a poco sí? Entonces llegamos, nos abrillamos y llegamos a ese lugarcito y nosotros nos imaginábamos así un tallerzazo bien plantado y todo, una cosa extraordinaria. Y estaba se miraba como chiquillo, estaba ahí sentado, sentadillo ahí en una puerta. Y nos le acercamos mirando para todos lados y le dijimos, oye, nos dijeron que aquí hay un mecánico bueno. ¿Tú no lo conoces de casualidad? Yo soy, dice. Y estaba sentado ahí, en ropita, y apenas traía ropilla. Dice, ¿cuál es el problema? No, le digo, es que se viene calentando la troca y la verdad que pues queremos llegar a nuestro destino. Todavía nos queda mucho para llegar. ¿Se calienta? Sí, digo, se calienta. A ver, déjame verla. Y la agarró, hermano, se la llevó. Se empezó a oír de hachazos, marrazos, martillazos, de todo. Y esta la está desbaratando, le decía yo a Manuel. La va a desbaratar. No, dice, déjalo. Dice, aquí se trabaja, así se trabaja, dice. ¿A poco sí? Sí, no tengas miedo. Y ya como a los 15 minutos salió y dice, ¿lista? ¿Qué? ¿Lista? Sí, dice, lista. ¿A poco va a llegar a mi rancho? Sí, dice, no, hombre, esta le da la vuelta al mundo si quieres. Se la puso directa, hermano, el ventilador. Lista, hermano. No, ya de ahí para adelante no se calentó jamás. Yo creo que todavía todo no se calienta. Gloria a Dios. Gracias a Dios por mi hermana Rosa, hermanos. Que llegó con bien, se fue con bien y regresó con bien porque Cristo estaba con ella. Porque Cristo es su protector. Amén. Gracias a Dios por Iván. Welcome, Iván. Bienvenido, mi hermano Adán. Otra vez. Seguimos adelante. Adrián. Seguimos adelante. Amén. ¿Cómo se dice seguimos adelante? ¿Dónde está la hermana Shelly? Está fallando la traductora. ¿Ah? ¿Cómo se dirá seguimos adelante, Iván? We're going for. Just go for. We're going for. Ok. Si no era alimentamos, entonces. We're going for. Vamos adelante. Ok. Mis amados hermanos, hoy tenemos el tema ¿quién es Jesús para mí? Lo que viene siendo ¿quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es Jesús para ti? Mis amados hermanos, si a ustedes les preguntan, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que le preguntan a ustedes, mi hijo, mi hija, ¿qué quiere decir el nombre de Jesucristo? Los que tenemos un poquito de más de tiempo en Jesús, como cristianos, ¿usted qué le contestaría a esa persona? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Jesucristo? Jesucristo. 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 Recuerde, bueno, son dos palabras juntas. ¿Se recuerdan? Dos palabras juntas. Juntaron Jesús y luego Cristo. Jesús quiere decir Salvador. ¿Y Cristo? Ok. Vamos a ir a la Biblia y luego vamos a hablar un poquito porque queremos saber quién es Cristo para mí, quién es Jesús para mí, para usted. Amén. ¿Queremos saber o no? Ok. Y Juan 1:41. Por favor, vaya conmigo a la Biblia, Juan 1:41. Juan 1.
Sí. Y vamos a empezar con el primer paso número 1, que dice Jesús como mi Mesías. 1:41. Empezando con quién es Jesús para mí. Juan 1:41. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que si lo interpretaran es el Cristo. ¿Me ayudan a orar, Padre, en el nombre de Jesús? Te damos gracias, amado, por esta palabra. Gracias, Dios. Te rogamos que nos abras el entendimiento y nos des sabiduría, bendito Dios, por tu Espíritu Santo, a hablar solamente lo que tú tienes planeado. Bendito Dios, no queremos escuchar ni queremos exponer nada que tú no quieras. En el nombre de Jesús rogamos que solamente tu Espíritu Santo, con tu poder y autoridad, con tu gracia, Padre, haga la obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, según la palabra de Dios, dice que hemos hallado, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido, que si lo interpretaran es el Cristo. Para los que tenemos poco más tiempo en Cristo, nosotros deberíamos discernir con certeza el nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre que se le delegó a usted y se le delegó a la iglesia, utilizado como el que usted va a honrar, del que usted va a depender, en el que usted va a vencer, y por quien usted va a servir, y por quien usted va a vivir, y por quien usted todo. Si yo no discerniera el nombre de Jesucristo, entonces, ¿cómo sería cristiano? Si cristiano es seguidor de ese nombre. Necesito abrirlo, necesito conocerlo, necesito discernirlo. ¿Quién es Jesucristo para mí? El término equivalente en griego, empezando en griego porque está en griego, hebreo y español. Ok. El término equivalente en griego es Christus, que quiere decir ungido, derivado de crisma, que quiere decir unción. El término griego ampliamente utiliza en la Septuaginta. Está bien trabajosa para mí. Y el Nuevo Testamento dio en español la forma Cristo, griego y español, terminando en Cristo, que unida al nombre de Jesús, que los cristianos consideran el Mesías definitivo, Dios Jesucristo. Con esto en mente, mis amados hermanos, del hebreo, Mashiach, ya se le estaba veniendo a la mente, ¿verdad? Mashiach, ok, Mesías. ¿Pero qué quiere decir Mesías? Cristo. ¿A qué se refiere? Ungido. Jesús, Salvador. Cristo, el Salvador ungido. Cuando Pedro Cuando Pedro sanó al paralítico, ¿qué idioma hablaba Pedro? Ok. Y le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Le dijo en español o le dijo en hebreo? Ok. En el nombre de... ¿Qué dijo? No, en hebreo. A ver. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Estamos en hebreo en el tiempo de Pedro. Pero traducido en español, entonces nos quedamos con Jesucristo. Te manda. ¿Sí? ¿Sí me entiendo? Ok. Formas sencillitas. Por ejemplo, nombre de Juan. Mi nombre es Juan. En inglés, John, como sea. Ok. En inglés es John. En español es. ¿Y qué significa? Significa Dios es misericordia. ¿Ok? Ok. Simple. David.
David. En inglés, ¿cómo se dice? David. David. Ok, David. Mr. David. Ok. En español, David. ¿Pero qué significa? Amado. Dando la idea de amado por Dios. Así como Dios amó a David. Muy bien. Estamos hablando de Jesucristo. En hebreo, Yeshua. Es como Juan o como David. En hebreo, Yeshua. Pero dice lo que leímos en la escritura, que si lo interpretas quedará como Cristo. ¿Ok? Si lo interpretas. Si te quedas en el hebreo, ok, Yeshua. 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 Pero si lo interpretaras quedarás en Cristo. Ok. Yeshua HaMashiach vendría siendo Jesús el Mesías. Muy bien. Hablando de Jesús el Mesías, era la esperanza de Israel para salvación, la esperanza de liberación. Ellos malinterpretaron las cosas porque Jesús vendría como rey. Ok. El ungido. Jesús el ungido. Yeshua HaMashiach. HaMashiach. Ok. El Mesías que Cristo y ungido es lo mismo. Es su significado final. Es su significado, así como Juan significa Dios es misericordia, así como David significa amado, dándole de amado por Dios. HaMashiach, ungido. Ok. En el tiempo antiguo solo se ungía por 3 razones. Para sacerdote, para profeta y para rey. Jesús tiene todos. Todos. Él fue ungido como sacerdote, y este es el sacerdote del Dios Altísimo, que en el Antiguo Testamento presentaban un cabro, un cordero, lo sacrificaban y esa sangre era en expiación por el pueblo cada año. Pero Jesús ofreció su propia sangre. Él es el cordero, es decir, el sacerdote que ofrece, único sacerdote que ofreció su propia sangre para expiación de todos nuestros pecados, no solo al año, sino una vez permanente y para siempre. Sacrificio que no se volvería a repetir. Muy bien. El ungido de Dios. En el Antiguo Testamento había ungidos, pero Jesucristo es el ungido de ungidos. Así como Rey de Reyes y así como Señor de Señores. Así como Padre eterno, así como Pastor de pastores, Él es ungido de ungidos. No solamente como rey o como sacerdote, como profeta, pero como el único y suficiente Salvador que vendría a dar la vida por rescate del mundo entero. Nadie más fue Jesús, solo Jesús. Jesucristo. Jesús el ungido, con misión específica. Vas a ir y vas a cumplir una misión que yo te envío hoy. Rey, sacerdote, profeta, alfa, omega. Tú serás todo para ellos. Nada se comparará a ti. No ha habido alguien, ni un salvador, ni un mesías, ni un judío. La esperanza de Israel eres tú. Pero no solamente de Israel o el pueblo de Dios. No solamente la esperanza de Israel, sino la esperanza del mundo entero. No solamente para un día, sino eternamente y para siempre. Será su esperanza eterna. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, dice la palabra de Dios, se purifica a sí mismo así como él es puro. Ok. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la esperanza de la iglesia para que sea levantada. Él es el único ungido, pero también el único que según la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene tras mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el ungido único, preprogramado y preparado para ungir a su pueblo. Él es el que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo solamente el agua para que se arrepientan, pero los bautizará en Espíritu Santo y fuego para que me sirvan, para que sean mi pertenencia, como mis hijos, como mis siervos. Amén. Definición: el significado bíblico de Cristo se refiere a Jesús. Según la Biblia, proviene del hebreo que traducido es el Mesías, que da como significado el ungido. Jesucristo significa Jesús el ungido, o el Salvador ungido, por si se traducen los dos. Jesús y Cristo. Ok, cada vez que usted dice Jesucristo, usted está diciendo Jesús el ungido, o el Salvador ungido. En el nombre de Jesús, era el que Pablo usaba, era el que Pedro usaba, los discípulos usaban. Y todo siervo, todo ministro, todo maestro de Jesús, toda la iglesia, se le delegó el nombre de Jesucristo para que lo utilizara. Contra Satanás, contra todo demonio, contra todo diablo, contra todo principado, contra toda potestad. El único ungido reconocido en el reino de las tinieblas, el nombre que ellos pueden respetar, es el nombre de Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ese nombre tan grande, tan grande, tan grande. ¿Me escucho? Amén. Dios mismo lo entregó a ti. Oh, tan grande paquete. Tan grande paquete. Dios mismo lo entregó a ti. Marcos 16. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y bla, 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 bla. Es el nombre que se le dio a la iglesia. Como Jesús fue el ungido, con propósitos específicos, los cumplió, pero Jesús también es el ungido. Como ungido, te imparte unción. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, Jesús como nuestro Cristo, Jesús fue ungido con propósitos específicos, quien bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Él nos unge. Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua pero para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, Él es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Toda la iglesia debe tener ese nombre bien clarito. Jesucristo es el Salvador ungido que me pertenece. Ese nombre es mío. Como cristiano, yo puedo utilizarlo. Necesito honrarlo. Puedo utilizarlo en la oración, en la guerra, en ataques, para mis sanidades, para protección, para ayudar, para orar, para ungir. En todo sentido, es el arma más poderosa que Dios delega a la iglesia para que pueda operar en su nombre. Se le quita ese nombre a la iglesia y nos quedamos sin nada. Ya no nos queda nada. Por tanto, es súper importantísimo tenerlo en cuenta. Jesucristo, ¿quién es para mí? Ese nombre y su persona. Ok, Jesús como maestro. Eso es Jesús. Jesús como maestro. Se necesita el buen maestro y se necesita el buen discípulo. ¿Para qué? Haga de cuenta un carro que necesita las llantas y necesita alignment, necesita la alineación y balanceo. ¿Qué le parece si a usted le entregan un carro que tiene una llanta para Puerto Vallarta y la otra para Guadalajara?
Dígame usted. No llega a ningún lado. La iglesia ya tiene el ungido, ya tiene al Salvador ungido y ya lo tiene con él, ya lo tiene con ella, sabe lo que es el nombre, reconoce ese nombre, respeta ese nombre, sabe utilizar esa arma porque no lo utiliza en vano. No es bueno usar el nombre de Dios en vano. Sabe utilizar el arma, a su momento él sabe golpear y dar blanco. Ok, pero ¿qué tal si tenemos un buen maestro como maestro? Pero tenemos un mal discípulo. No quiere nada con Jesús. No quiere escuchar, no quiere oír, no quiere nada con Jesús. No, él cree que es tiempo perdido. Todo lo que concierne a la obra de Cristo es tiempo perdido. Déjenme decirle que no es tiempo perdido. El tiempo que invertimos con Cristo es tiempo ganado, es tiempo aprovechado, es lo que ganamos para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para mi futuro. Si yo busco esposo, si busca esposa, si yo lo que quiera yo buscar, lo que quiera lograr, yo necesito su bendición, necesito su gracia, necesito su sabiduría, lo necesito porque lo necesito, por tanto necesito un buen maestro. Pero necesitaría yo también poner mi parte y ser un buen discípulo. Lo que quiere decir que yo me doblego ante Él para que Él me transforme, para que Él me cambie. ¿Qué le pasó a Judas? Tenía un súper especial maestro, pero no le sirvió de nada. Se necesita un buen maestro, Jesús como mi maestro, pero también necesita un buen discípulo. ¿Bíblico? Sí. Sí, es bíblico. Juan 8:31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Escuche, los creyentes son los cristianos. Si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, en lo que yo les enseño, buen maestro, serán verdaderamente mis discípulos. Pero si no permanecieran en mi palabra, pues se pueden perder. No llegarían a ningún lado. Es decir, carro entregado, pero con una llanta en diferentes direcciones. No funciona. Necesita estar en línea con el maestro. Necesitamos a un maestro para guiarnos a toda verdad y para enseñarnos a ir al cielo. Esa es la realidad. Jesús como Cordero. Jesús como Cordero. Él es la expiación por nuestros pecados. El Cordero, sacrificado por nuestros pecados, el sacrificio de Dios para quitar el pecado del mundo. Estamos hablando quién es Jesucristo para nuestra vida. Yo necesito saber quién es ese Jesús para mí. Empezando por el nombre. Empezando por que Él sea el maestro. Porque Él sea mi ungido. Como Cordero Él es mi expiación. Por una vez no. Eso es cuando la persona recién viene a Jesucristo, le entrega su vida a Cristo. Jesús limpia esos pecados. Lava sus pecados. Pero ¿qué si la persona vuelve a pecar al día siguiente? ¿Qué si vuelve a caer a las 3 semanas? Ya no hay esperanza para esa persona. Se le terminó su esperanza, solamente tenía una oportunidad. No. Jesús es el Cordero. Es una sangre derramada que es permanente y que nunca muere. Es un sacrificio perpetuo. No tengo que esperarme unos años para volver a limpiarme. La sangre de Jesús, el día que peco, en el momento que peco, si yo me arrepiento de nuevo, vuelve a expiarme de nuevo. Vuelve a limpiar mis pecados, los borra delante de Dios y seguimos siendo limpios para Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que puede quitar mis pecados cuando yo me arrepiento. Muy bien.
¿Quién es Jesús para mí? Jesús como mi vencedor. Jesús como vencedor. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer todo esto? Para que la iglesia lo fuera. Agarró ese nombre, Jesús el ungido. Él necesitaba todos estos hechos para entregarlo a la iglesia. Para que la iglesia no fuera nadie. Es decir, que ella dependiera de Él. Jesús convertirse en todas estas cosas y mucho más para la iglesia. ¿Por qué tuvo que vencer Jesús? ¿Para qué vencía? Para que usted venciera. Todas estas cosas son letales necesarias, son armas poderosas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si yo conozco quién es Jesús para mí, menos oportunidades tiene de vencerlo a usted. Cuando usted cede a la tentación, cualquier tentación, dígame tentaciones, dígame unas 5 tentaciones. A ver, dígamelas. ¿Una? A la música del mundo. ¿Cuál otra? Probar. ¿Novelas? Casino. ¿La otra? Una más. Casino. Mentir. Ok. ¿Por qué Jesús tuvo que vencer? ¿Por qué fue tentado en todo? Pero sin pecado. Él tuvo que vencer para decirle a usted, para decirme a mí, que yo también puedo vencer la tentación. Todas estas cosas son necesarias si yo, ¿quién es Jesús para mí? Mi fortaleza en la tentación. Jesús como vencedor. Colosenses 2.15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los venció públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Esta es otra cosa de la Reina Valera Gómez en comparación Reina Valera 1960. Reina Valera Gómez dice que Jesús lo venció en sí mismo. En la 1960 dice que en la cruz. Pero él le va mucho cuidado con eso, porque entonces mucha gente se va a hacer un montón de cruces. Las cuelgan los patios, las paredes, las puertas a todos lados y la cruz colgada. Pero ojo, ¿qué significa la cruz? ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerda? Significa maldición y muerte. Entonces, por eso Jesús tuvo que ir a la maldición por la nuestra y a la muerte por la nuestra. Pero Él no está más en la cruz. Él los venció en sí mismo. Los venció en sí mismo. ¿Para qué? Para que las personas se convirtieran, no a las cruces, un montón, 700,000 en un segundo, y listo. No. Sino que lo hizo para que las personas se convirtieran a Él. Por eso dice en sí mismo. Si la persona se convierte a Jesús, entonces sí, hermano, échele a todo lo. Échele ganas, échele fuego, échele oración, échele ayuno, échele palabra, échele, porque está convertido a Jesús. Se convirtió en vencedor cuando se apoya en Cristo. Por eso Pablo se apoyaba en Cristo, ya todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Ok, Jesús como mi vencedor me ayuda a vencer. Todas estas cosas son Jesús como mi camino. ¿Quién es Jesús para mí? Pues mi camino también. Como tu vencedor, también mi vencedor. Y Jesucristo, pues es el Salvador ungido. Me salvó y me ungió. ¿Y qué más es Jesús para ti? Bueno, pues Jesús es mi verdad. ¿Y qué más? Jesús es mi camino. ¿Y qué más? Jesús es mi... Y sigue. ¿Por quién es Jesús para mí? Ok, como el camino nos lleva al Padre. ¿Qué tal si nos quitan el camino? ¿Quién nos va a llevar al Padre? ¿Y quién es Jesús para mí? El que me lleva al Padre. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es mi verdad, nos guía a la verdad. Jesús como la vida nos da la vida. Juan 14:6, lo mismo. Yo soy la vida. Ok. Jesús como mi redentor.
¿Jesús es tu redentor también? Sí, también es mi redentor. Ok, se nos quita el redentor, ¿y qué se nos quita? Se nos quita todo. Porque Jesús también es su redentor. Nos redime del pecado y de la maldición que le pertenece al pecado. Ok, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién más nos redimió? ¿Una religión? El Tatacura. ¿Ustedes creen que el Tatacura nos redime? ¿Quién nos puede redimir? Solamente. ¿Quién es Cristo para mí? Es todo esto y mucho más. Él nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Escuche, Él tuvo que hacerse maldición por nosotros. Él no le tocaba ir, pero se hizo maldición por la nuestra. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Más qué es redimir? ¿Qué es redimir? Ok, listos, ok, lo grabamos, ok. Redimir quiere decir librar a una persona de una obligación o de un dolor o de una situación penosa. La libero. Yo vengo, esa persona está... Redimir es liberación. Sí, liberar. Le quito cadena, lo saco de la cárcel, se va a caer encima, hay bombas, hay de todo. Él no le queda mucho tiempo de vida, pero yo llego, lo rescato, lo traigo y lo llevo a un lugar seguro. ¿Cuál? La presencia de Jesús. La presencia de Dios. Si alguien vence la sangre de Cristo y alguien vence a Jesús, estamos perdidos. Mas hasta ahorita nadie puede vencerlo ni ha podido vencerlo. Ok. Cristo nos redimió del pecado original a la humanidad. Las personas, todo humano nace mentiroso, hermano. Esa es la verdad. Nace de todo, hasta psicópata nace. De todo traemos cuando nacemos. Porque nacemos manchados. Nacemos ya con mancha. Nadie le enseña al niño a mentir cuando tiene meses de vida. Le agarra un juguete de ¿quién es? Mío. Y dice, no es cierto. No era de él el juguete. ¿Por ya echan mentiras? ¿Cómo está eso? ¿Ah? Y como consecuencia nos llevará nos libra de las consecuencias de la condenación, de maldición, de enfermedad, de la muerte eterna y de la vergüenza o pena por el pecado. Por eso a Jesús lo desnudaron y sufrió vergüenza por la nuestra. Eso es Jesús para mí. Él tenía que pasar mi vergüenza, fíjese nomás, para que yo no fuera avergonzado. Desnudez tiene un símbolo de vergüenza por causa del pecado. Redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Jesús pagó el precio de muerte, para que yo fuera libre. Él es mi redentor, me hace libre, me hizo libre. ¿Quién es Jesucristo para ti? Esto y mucho más. Si yo conozco estas armas poderosas de Jesús, mis amados hermanos, menos oportunidades tiene el diablo de vencerme a mí y a usted, a la iglesia. Jesús como mi león de la tribu de Judá. ¿Y eso qué para mí? ¿Jesús es tu león de la tribu de Judá? Sí, es mi león de la tribu de Judá. ¿Qué hace Jesús como león de la tribu de Judá para la iglesia, para usted y para mí? ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, de la tribu de Judá. Él te consigue, te hace a ti de una tribu. Nosotros somos linaje escogido. Un linaje te hace, al recibir a Jesús, te hace de un linaje escogido. Le perteneces, ahora tienes sangre de rey. Primera de Pedro 2:9, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús como el alfa y el omega. Y Jesús como el alfa y omega, pero ¿qué es para mí? Lo es, mis amados hermanos. Como alfa y omega, alfa quiere decir el principio, el ley del alfabeto, y la omega, el final del alfabeto. Él es el alfa y el omega, dando a entender su estado de eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Pero Él es nuestro alfa y omega. ¿Qué sucede con eso? Que nos pone bajo o dentro de una eternidad. Eso es usted. Eso es Jesús para mí cuando es mi alfa y mi omega. Ahora pertenezco a una eternidad. Tú ya no perteneces a este mundo. Pasas por este mundo, pero ya le perteneces a la eternidad de Él. Mi alfa y mi omega. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy vida, nos pone en una eternidad eterna y no perecerán jamás. Jamás se terminarán tus días, aparte de lo físico, es decir, solamente lo físico, si es que Jesús no viene antes. Si Jesús viene antes, ni lo físico probará. Así es. Mejor paro, hermanos. Mejor voy a parar. Gloria a Dios. Tenemos Jesús como reconciliador, Jesús como mi pastor, Jesús como la luz, Jesús como mi rey, Jesús como mi Señor, Jesús como mi testador, como testador. Es decir, aquel que hace un testamento, pero no es válido hasta que el testador muere. Entonces le hace usted heredera del reino de Dios. Como conclusión, mis amados hermanos, para terminar pronto, como conclusión, para todos los que recibieron a Jesús como su ungido, como su único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas, Jesucristo es todo esto que hemos hablado y mucho más por ellos, por ti y por mí. No hay tiempo para hablar de todo. Ya que Jesús es todo, esto y más por ti, tú eres o deberíamos ser los más bienaventurados sobre toda la tierra. Déjenme decirle, hermano, que cuando entendemos bien quién es Jesucristo para mí, usted sabe que todo nuestro alrededor, toda nuestra vida y todo debería de cambiar.